Estamos en el año 2021, primer centenario de la muerte de don Pablo Álvera, segundo sucesor de don Bosco. Y estamos aquí con Pablo Basqueto, un salesiano coadjutor, que nos ayudará a acercarnos a su vida y a su obra. Sabemos que don Pablo Álvera era uno de los jóvenes de don Bosco y amigo de Miguel Magone. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de su vida? Cuando tenía 18 años, don Pablo Álvera formó parte del primer grupo de salesianos que junto a don Rúa fueron a Mirabello para llevar a esa ciudad el espíritu de Baldoco y de don Bosco. Más tarde, en el año 1868, fue ordenado diácono, cuando se consagró la Basílica de María Auxiliadora de Turín, y unos meses después fue ordenado sacerdote en Casale, y allí don Bosco le deseó lo mejor. Don Pablo Álvera, joven sacerdote, tenía toda la vida por delante y estaba dispuesto a ir a cualquier parte en nombre de don Bosco, por lo que fue enviado durante los primeros años como director a Génova y luego como inspector a Francia. Francia, en ese momento, era una nación bastante hostil hacia los religiosos, pero se convirtió en tierra prometida cuando don Bosco emprendió viajes anuales triunfales con el objetivo de obtener financiación. Don Álvaro estaba siempre a su lado y cuando don Bosco ya no pudo visitar Francia, él mismo regresó a Baldoco para verlo y estar con él durante su enfermedad. Le hubiera gustado estar allí para asistirle en los últimos momentos de su vida, pero después de algunos contratiempos, el 31 de enero de 1888, la noticia de la muerte de don Bosco llegó a Marsella. Fue un duro golpe para él, pero no se desanimó tratando de perseverar la memoria de don Bosco en la más fiel imitación posible de todas sus características humanas, morales y religiosas. Y supo encarnar también el espíritu y el alma de su padre espiritual, don Bosco, que en Francia le llamaban el pequeño don Bosco. El pequeño don Bosco, una miniatura muy parecida a la original. Imagino que no habrá sido fácil sin don Bosco. Es cierto. Pero don Álvera, junto con don Rúa y todos los demás salesianos, trataron de continuar la obra de don Bosco con su propio espíritu. En 1892, después de su servicio en Francia, fue llamado a Baldoco para ser el director espiritual de la congregación, lo que hoy llamaríamos consejero de formación. Viajó un poco a todas partes para visitar las casas de formación, perfeccionó el uso de las lenguas extranjeras y siempre llamó a mantener una fuerte espiritualidad, una vida de intensa oración y sacrificio por el bien de las almas de los jóvenes. Vivió una experiencia que podemos llamar épica, la visita a todas las casas de América. Un viaje que duró 3 años, que comenzó en Tierra del Fuego, Argentina, y terminó en Nueva York. Pudo comprobar por sí mismo la gran obra que los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora desarrollaban en ese continente, y animó a los misioneros que trabajaban en condiciones muy difíciles. Finalmente, se convirtió en rector mayor. ¿Se puede decir que fue el sucesor más indicado de don Rúa? Ciertamente, tenía la personalidad y la experiencia necesaria, y también tenía la estima y el aprecio de la Iglesia y de las autoridades civiles por una obra en gran expansión, debido a la ola del entusiasmo generado por la declaración de don Bosco como venerable. Un hecho fue muy popular entre su pueblo. Luego se celebraron numerosos congresos para conocer y profundizar en las obras típicamente salesianas como el oratorio y la catequesis. También las asociaciones de la familia salesiana tuvieron sus congresos que sirvieron para fortalecer la unidad interna y para expresar el éxito educativo de la obra y el método salesiano. Estamos en los años de la Primera Guerra Mundial. ¿De qué manera involucró a los salesianos?
Los jóvenes salesianos realizaron varias tareas en el ejército. Algunos eran capellanes militares, otros camilleros, otros, en cambio, llevaban fusiles. Estaban en una situación muy difícil y escribieron muchas cartas a don Álvera pidiendo su cercanía y sus oraciones. Intentó interesarse por todos y mientras tanto animó a los demás hermanos a cubrir los huecos que dejaban y a no cerrar sus casas y escuelas. ¿Y por qué? Porque tenía a los niños en su corazón y no podía abandonarlos, así que incluso en medio de la guerra abrió orfanatos e inmediatamente después oratorios florecientes. Los orfanatos cubrieron una emergencia creada por las numerosas víctimas del conflicto armado, y entre otras cosas cabe señalar que los salesianos y las hijas de María Auxiliadora abrieron orfanatos no solo en Italia, sino también en muchos otros países. El oratorio, en cambio, dio a los jóvenes la oportunidad de recibir una educación de calidad en entornos populares que a menudo estaban a merced de personas con muy pocos escrúpulos. Las obras típicamente salesianas del oratorio, del colegio y de la escuela profesional eran apreciadas y conocidas en todas partes, tanto así que las solicitudes de apertura de casas llegaron por de todo el mundo. Al mismo tiempo, las vocaciones crecían y buscaban nuevas áreas donde el mundo salesiano pudiera expandirse. ¿Cómo eran los jóvenes entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX? En cuanto a la situación de los jóvenes, muchos se preocupaban por el hecho de que la revolución industrial, que había traído algunos progresos, había contribuido a distanciar a los jóvenes de la Iglesia. Durante esos años hubo mucha inmigración a otros países y afortunadamente los salesianos ya estaban presentes en tierras de misión también para ayudar a estos inmigrantes. Pero en Europa el conflicto estaba a nivel ideológico con grupos de inspiración anticlerical que surgían por todas partes. Como sucede a menudo, muchos competían por los jóvenes, tratando de atraerlos en todos los sentidos, por lo que esta sabia propuesta del tiempo libre entre el deporte, el teatro, la música e incluso el cine, que era el oratorio a principios del siglo XX y una calificación personal que se podía adquirir en las escuelas llamadas de artes y oficios, resultó ser la propuesta ganadora, y muchos jóvenes encontraron dentro de las obras salesianas las pautas en las que basar su futuro. Volviendo a don Álvera, ¿cuáles son sus características que nos hacen entender cómo estaba en sintonía con el mundo y en sintonía con los tiempos? El padre Álvera vio el mundo viajando en barco, a caballo, en carruaje, en tren e incluso en coche. Se preparaba para sus visitas leyendo mucho y también dominando los idiomas extranjeros. Su francés era muy bueno y su diario espiritual, incluso en el periodo posterior a su estancia en Francia, estaba escrito en francés. Entonces se dio cuenta de la importancia de la lengua inglesa y comenzó a estudiarla, y tenía casi 60 años. Los diarios espirituales de 1902 a 1910 están en inglés, que aunque no era un inglés perfecto, se entendía bien. En cuanto a la actualización de los tiempos, creo que don Álvaro trató de dar al oratorio una dimensión muy moderna. De hecho, además de las ofertas religiosas y recreativas, había cursos adecuados para los jóvenes trabajadores, como ciclos de formación social, con la consiguiente apertura del oratorio, incluso en días laborales. Además, había oficinas de colocación para el empleo y también de sensibilización sobre el bienestar y el ahorro. Esta nueva forma de alternar actividades formativas y recreativas hizo del oratorio un lugar privilegiado de educación integral. ¿Sigue siendo relevante el mensaje de don Álvera? Don Álvaro estaba dividido, un poco como todos nosotros, entre el deseo de hacer más y mejor y las dificultades de comunicación y de relación con los demás.
Leemos sobre sus trabajos en su diario interior y más aún en las cartas que escribió, por ejemplo, durante ese viaje a América. En algunas naciones se encontró con situaciones muy difíciles, pero a pesar de todo, apreció el trabajo de los hermanos que eran quizá un poco imprudentes, pero que tenían un gran corazón apostólico. En vez de reprochar, le gustaba animar, y antes que la teoría, le gustaba dar un ejemplo concreto. Gracias, Paolo, por el viaje que hiciste con Don Álvera. En este momento queremos invitar a todos a Baldoco a que visiten una exposición sobre Don Álvera titulada Don Álvera, el mundo desde tu mirada, que se inaugurará presencialmente el 15 de enero y unas semanas más tarde estará disponible online. Se expondrán maravillosas fotos de los viajes de Don Álvera y documentos personales que nos ayudarán a entender más su persona y su gran sensibilidad. No te pierdas esta oportunidad.